Mm. Bueno, padre, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Ustedes Bueno. cómo están? Bien, gracias a Dios. Sí, ok. Bueno, aquí retomando pues con usted nuevamente, bienvenido. Gracias por estar aquí nuevamente. ¿Cómo le fue de sus vacaciones? Sí, muy bien, muy bien. Fui a la montaña por allá por Lake Tahoe, con una convivencia una convivencia que hacemos todos los años con mis hermanos y los amigos, una tradición, y pasamos muy agradable. Sí, convivimos y ya nos reconectamos. Qué bien, muy bien, ¿verdad? Todo eso hace falta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues cuando guste dar inicio, aquí le cedemos pues los micrófonos. Ok. Sí, entonces aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, con el don de la vida, mando a la vida. Bueno, sí, hace unas semanas, cuando estaba esquiando en la montaña, me monté a lo que llaman la telesilla, la silla que lo sube a uno hacia la altura de la montaña. Y una jovencita de unos por ahí 25 años, se sentó en la misma silla. Inmediatamente la jovencita comenzó a divulgar detalles de su vida, ¿sí? Divulgar detalles de su vida, revelar detalles de su vida. Que la noche anterior se había emborrachado y había fumado marihuana y compartió que estaba tomando licor y fumando marihuana regularmente hasta día por día. Entonces parecía que esta jovencita está tratando de hacer la lucha de abstener del alcohol, ¿sí? De dejar atrás la marihuana. Y si se oía su lucha en su voz, se oía su lucha, se oía su dolor, podemos decir, su dolor existencial, se podría como sentir el querer remediar sus dolores a su interior. Esa jovencita, no sé si creía en Dios, no sé si era católica, no sé si era no católica cristiana, pero sentía una necesidad grandísima de desahogarse, de confesar su culpabilidad y de buscar como un alivio terapéutico, que le pudiera dar algo de sanación. Tomemos en cuenta, mirando la psicoterapia es buena hasta cierto punto, ¿sí? Ayuda a la persona a ver y corregir sus defectos como persona, sus defectos psicológicos, y le ayuda quizás a llegar a cierto bienestar, la psicoterapia. Pero la psicoterapia no puede resolver la culpabilidad, no puede resolver el sentido de culpabilidad que siente la persona por cosas malas que ha hecho, por pecados que ha cometido. No puede. Dice el Papa Emeritus Benedicto. Él dice que el sentido de remordimiento y de culpabilidad solo se elimina con el perdón de pecados. Y para nosotros como católicos, claro que eso ocurre en la confesión, el sacramento de la confesión, donde el pecador es absuelto de sus pecados bajo la autoridad dada por Jesús mismo, autoridad que viene de Dios. No es sacramento que se inventan los hombres, es sacramento, regalo de Dios para los hombres, para la humanidad. Cuando hablamos de culpabilidad, ese sentido de culpabilidad, para ser claros, no estamos hablando de un exceso de culpabilidad, No estamos hablando de culpabilidad al extremo. No estamos hablando de culpabilidad mal entendida, ¿sí? No queremos paralizar al pecador con un sentido de culpabilidad que le aflige y oprime su alma, como algo que no puede soltar, ¿sí? Como una espina permanente dentro de su conciencia. No estamos hablando de eso. Si no queremos nosotros caminar con complejos de culpabilidad que nos roban del sentido de paz y tranquilidad del alma. De lo que hablamos
es la culpabilidad normal, ¿sí? Normal, culpabilidad normal del que cae en pecado y encuentra su perdón en Dios, ¿sí? Una culpabilidad real, razonable. Dice Benedicto, el ser humano no puede sostener, el ser humano se quiebra bajo la carga pesada. El ser humano se quiebra su espalda espiritualmente, podemos decir, con el peso de la carga pesada de la culpabilidad. Se quiebra su espalda si no descubre el perdón en alguna manera, dice Benedicto. ¿Sí? El ser humano tiene que descubrir la verdad del perdón que supera, que es más grande que su culpabilidad. ¿Sí? La gracia que abunda de Dios. ¿Sí? Entonces, el pecador necesita saber que hay una verdad del perdón que él supera, que es más grande de cualquier culpabilidad por cualquier pecado. Y dice Benedicto también, cuando se niega el sentido de culpabilidad, se vive en contra de la verdad. Porque se niega la realidad se niega la realidad dañosa del pecado, tanto para mí como para los otros que afecto con mi pecado. Dice Benedicto. Entonces la persona se comienza a desmoronar interiormente cuando niega el sentido de culpabilidad. ¿Qué ocurre con la psicoterapia? ¿Sí? Que tiene sus cosas buenas, también sus desventajas. ¿Qué ocurre entre otras cosas, con la psicoterapia? Se niega la existencia del pecado. Si el consejero, el psicoterapista no es cristiano o católico, se niega la existencia del pecado. ¿Sí? Y cuando la persona obra mal, se clasifica como es que fue un error de decisión. Un error, eligió mal. Fue una equivocación. ¿Sí? Algo que se puede corregir con consejería, con una buena psicología. Pero cuando ocurre eso, se niega la realidad primordial del ser humano. O sea, la realidad primordial del ser humano se niega. Que dentro de su corazón se lleva a cabo la batalla reñida entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. La batalla entre la luz y las tinieblas. Entre lo que es bueno y lo que es malvado. Al fin y al cabo, la batalla reñida entre Dios y el maligno. Se acaba esa batalla dentro del corazón del ser humano. Cuando se niega el pecado, se niega esa realidad. Dice San Pablo, segunda lectura del domingo, la carta a los Efesios, que dice San Pablo, que los frutos de la luz son la bondad. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad, la verdad. Bondad, santidad, verdad. Lo he dicho, todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es hermoso, los frutos de la luz. Todo lo que levanta los espíritus del ser humano con una vida en abundancia. Esos son los frutos de la luz. ¿Sí? Son los frutos que brotan en amistad con Jesucristo. Amistad con Jesucristo. Para los que permanecen unidos a la vid. Los que permanecen como sarmientos unidos a la vid del Señor. ¿Sí? Se brotan los frutos, esos frutos abundantes, frutos de amor, de paz, fraternidad, serenidad, tranquilidad, armonía, a que se apega a la vida del Señor como sarmiento. Al contrario, las tinieblas producen los frutos ¿qué? Decadentes de todo lo que es feo y desordenado en nuestro alrededor. Todo lo feo y la música de palabras, imágenes oscuros y obscenos. La plaga de la pornografía. El peor fruto decaído de las tinieblas. Plaga de la pornografía. La vestidura de la mujer degradante que tanto se ve. El desprecio de otras personas. Conflictos, divisiones, odios, alborotos. Lo he dicho, que los frutos corruptivos de las tinieblas, una infinidad de cosas, una cantidad de cosas caóticas, desordenadas, en conexión con la mano malvada del maligno que se encuentra detrás de la pantalla.
Abramos los ojos. Tenemos que abrir los ojos hoy día. Y miremos qué está ocurriendo a nivel nacional, políticamente, ¿sí? Con las distorsiones del transgenderismo. ¿Qué está ocurriendo? Las distorsiones del transgenderismo, de la homosexualidad, del aborto. Cosas radicalmente opuestas a las palabras de Dios, las enseñanzas de la iglesia. Cosas que se miran políticamente por las personas, los izquierdistas, se miran como cosas buenas, cosas necesarias para aprobar y aceptar. Los arquitectos de leyes promoviendo, como están haciendo ahora, promoviendo y protegiendo esas cosas malvadas, pretenden caminar en la luz. Pretenden caminar en la luz. Pero en realidad, si piensan que están caminando en la luz, pero en realidad se prestan a la manipulación de las fuerzas de las tinieblas. Entonces vemos que estamos viendo que a nivel nacional, a nivel político, una inversión diabólica, Lo que es bueno se mira malo. Lo que es bueno se mira malo. Lo que es malo se mira bueno. Tomemos en cuenta la realidad de las cosas. Cuando se lleva a cabo, lo que sabemos en la Iglesia Católica, cuando se lleva a cabo un exorcismo, de alguien poseído por demonios, ¿qué se recomienda? Que la persona confiese sus pecados, para que esa persona comience a liberarse de las tinieblas de la maldad. Confesión de pecados. También se recomienda la confesión de pecados. Cuando se lleva a cabo oraciones de liberación. Cuando se lleva a cabo oraciones de liberación para alguien que se ha metido con brujería, santa muerte, leer las cartas, otras cosas ocultas. Si la persona, el sacerdote o diácono que lleva a cabo esas oraciones, recomienda primero que se confiese la persona, porque se ha metido directamente con las fuerzas oscuras, con las fuerzas malvadas. Dice San Pablo en Efesios 6:12, ¿sí? Esas palabras son importantes. 6:12, San Pablo 6:12. Pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Los espíritus, fuerzas malas del mundo de arriba. Repetir, pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Palabra de Dios. San Pablo, Efesios 6:12. Los que permanecen en el pecado, ¿sí? Los que permanecen en el pecado, en las vergonzosas obras de las tinieblas, les da vergüenzas, los que permanecen en esas vergonzosas obras de las tinieblas, les da miedo confesarlas. Les da miedo exponerlas a la luz del día, como indica San Pablo en la lectura del domingo. Quieren ocultarlas. Viven esas personas en la miseria de su pecado oculto. Miseria de su pecado escondido, pecado oculto. Reprimen su culpabilidad. Y así que caminan más y más. Caminan más en las tinieblas, que los conduce como dice San Pablo, a la esterilidad espiritual. Si la persona no sale de las tinieblas, si al fin y al cabo no confiesa sus pecados, lo conduce a la muerte espiritual. Pero la persona de valentía espiritual, persona valiente espiritualmente, confronta su pecado. No le da miedo confrontar su pecado. Como el rey David, ejemplo del rey David. Primera lectura, 1 Samuel, es escogido como el ungido de Dios. Pero el rey David, sabemos su historia, llega a desobedecer a Dios, tantas maneras, ¿sí? Desobedece a Dios, comete adulterio, cómplice de un asesinato, rey David, las peores cosas hizo. Pero cuando fue reprochado y descubierto de su pecado, ¿sí? Pide el perdón del Señor y lo recibe. El rey David vivió las palabras de Salmo 51. Se le atribuye a él este salmo. Vivió estas palabras de Salmo 51 al final. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito.
Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Dios quiere sacrificio de un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Palabra de Dios. El que se empeña en salir de las tinieblas busca la conversión del corazón. Es que busca la conversión del corazón a través de la confesión, a través del sacramento de reconciliación. Es la persona que reconoce que valiosa es la confesión. Que cada confesión, reconoce, cada confesión es un encuentro personal con Jesucristo. Cada confesión, un encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo, divino médico. Cristo, divino médico. Jesucristo, sanador de almas, sanador de nuestras heridas causadas por el pecado. ¿Sí? Persona que recurre, ¿sí? Que reconoce qué valioso es el sacramento de la confesión. Sabe que pasa por una transformación, paso por paso, ¿sí? Poquito a poco. Confesión por confesión, una transformación que hace de nosotros una luz brillante y gloriosa en Cristo. Hace de nosotros una luz gloriosa y brillante en Cristo. Hace de nosotros lo que Cristo quiere que seamos. Luz brillante y gloriosa en Él mismo. Algo como el hombre ciego del Evangelio, el domingo, ¿sí? Del año A, ¿sí? Todos leímos el año A, el Evangelio del domingo. Algo como el hombre ciego del capítulo 9 de San Juan, ¿sí? Hombre ciego que camina más y más hacia la luz. Sí, el Señor le da su vista física, pero más importante es el símbolo de que está recobrando vista espiritual, ¿sí? Y cada vez camina más y más hacia la luz al profundizar su fe en Cristo. El hombre ciego que ahora tiene vista. Recordemos el sacramento de la confesión. Es una renovación de nuestro bautismo, ¿sí? La confesión, una renovación de nuestro bautismo. Nace el sacramento de la reconciliación, tiene su origen en el bautismo, nuestro bautismo. Y el sacramento de la confesión nos dirige por el camino de la conversión, nos va señalando el camino de la conversión a lo largo de toda la vida. Sacramento de encuentro con Cristo a lo largo de toda la vida. Reconocer, sacramento, esa confesión no es un rito aislado, separado de mi vida cotidiana. No es un rito aislado que a veces hago, ¿sí? Que a veces algo, por ejemplo, si caigo, me quiero rescatar en un pecado desastroso, entonces algo que lo hago de vez en cuando, ¿sí? O solo recurro a ese sacramento de confesión cuando alguien me escogió para ser padrino de confirmación, de bautismo, primera comunión, unas bodas, una quinceañera. Entonces allá voy y me confieso y quién sabe, años después otra vez. Así no es el sacramento de la reconciliación. ¿Qué ocurre muchas veces con el que permanece en las tinieblas del pecado? ¿Qué ocurre muchas veces con esa persona que permanece en las tinieblas del pecado? Actúa como los fariseos del Evangelio. ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? Juzgan a otros como pecadores. ¿Sí? Vimos en la historia del hombre ciego. Juzgan a otros como pecadores, inclusive al hombre ciego. ¿Sí? Dicen que es pecado desde que nació. Y al mismo Jesús lo juzgan pecador. Jesús, el puro, santo de Dios, hijo de Dios. No le puede tocar el pecado. Lo juzgan pecador los fariseos. ¿Qué quieren hacer las personas que permanecen en las tinieblas, como los fariseos? Quieren cubrir sus propios pecados. Quieren cubrirlos. No enfrentar la culpabilidad que llevan. No la quieren enfrentar. Se les hace más fácil que señalar los pecados del otro. Mire los pecados del otro. Señalar esos pecados del otro. De esa manera, sentirse superiores a los otros. ¿Sí? Los que permanecen en las tinieblas del pecado se sienten muy cómodos en su pecado, tan cómodos en su pecado, con su conciencia en un sueño profundo. Cuando el hombre duerme su conciencia, el ser humano duerme su conciencia, ¿qué ocurre? Se abre más y más los pecados más vergonzosos, las barbaridades más horribles. Cuando duerme su conciencia, se degrada esa persona como ser humano.
Benedicto da el ejemplo de los nazis, la guerra, Segunda Guerra, los nazis bajo Hitler. Dice, los nazis perdieron la capacidad de reconocer el sentido de la culpabilidad. Se perdieron ese sentido de reconocer el sentido de su culpabilidad. Apagaron sus conciencias. Por dentro, endurecieron y enfermaron sus corazones. En la formación de los nazis, ¿qué ocurrió? Dice Benedicto. Su formación se hizo aceptable matar gran número de personas y sentirse respetables en la sociedad al mismo tiempo. ¿Sí? Se hizo aceptable matar una cantidad de millones de personas y sentirse aceptables ante la sociedad al mismo tiempo. De manera similar, hace unos poquitos años, hace 2 o 3 años, hemos hablado de esto, una investigación secreta. Se mostraron por video, oficiales de Planned Parenthood, esa gigantesca organización que lleva a cabo una máquina de abortos, ¿sí? Se mostraron por video videos de Planned Parenthood hablando de la cosecha comercial, de las partes de los cuerpecitos de bebecitos, cosecha comercial para la venta de cuerpecitos de bebés abortados, hablando como si estuvieran hablando de qué se compra en el Walmart, ¿sí? O en un Macy's, una mercancía cualquiera. Escalofriante. Y hoy día, ¿qué estamos viendo hoy día? Legisladores en sus corbatas, los hombres sus corbatas y las mujeres sus vestidos elegantes, aprueban fríamente el asesinato de bebés no nacidos, como si fueran ellos las personas más respetables. Aprueban derrame continuo de sangre, como si fueran personas en sus corbatas y vestidos elegantes, personas tan respetables ante la sociedad. El presidente Joe Biden, que la prensa clasifica como devoto católico, ¿sí? Como católico devoto, se encuentra al frente de esa promoción malvada del aborto y otras cosas malvadas. También el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de raíces católicas, ¿sí? Raíces católicas. Está enfrente, se muestra hipócrita con su fanática apoyo del aborto y trata de ganar respetabilidad. El centro de aborto de Stockton, aquí mismo en Stockton, jovencitas y jóvenes entran rutinamente, aquí Precis Lane, centro Planned Parenthood, entran rutinamente para recibir servicios de Planned Parenthood y se les dice, ¿saben que donde ustedes están entrando, ustedes saben que donde están entrando, matan bebés no nacidos? ¿Saben que ahí es un sitio donde exterminan a los no nacidos? ¿Y saben que usted apoya ese negocio corrompido con su presencia? ¿Lo saben? Responden, ¿sí? Responden con indiferencia, con apatía. Yo sé. Como si, pero ¿qué importa? Yo sé. Conciencias dormidas en una necesidad de un despertar ruidoso. A nivel de familia, ya es tiempo de un despertar de la conciencia por padres. Ya es tiempo de despertar la conciencia de padres de familia, que alcahuetean la inmoralidad de sus hijos. Es tiempo que despierten sus conciencias. ¿Sí? Unos de ellos olvidan que son líderes de su iglesia doméstica en casa, que son los líderes de la iglesia doméstica. Permiten que sus hijos e hijas vivan con sus novios, novias, bajo el mismo techo, en el santuario del hogar, en el santuario de la iglesia doméstica, como si fuera nada. ¿Sí? Padres de familia también. Vean jóvenes adolescentes que entren a sus recámaras con sus parejas para saber quién sabe qué hacen. ¿Sí? Alcahuetean la inmoralidad sexual que se ve en la sociedad bajo sus propios techos, en el santuario de la familia. No ejercen su autoridad moral, ¿sí? No ejercen su autoridad moral como padres. Les da miedo
Les da miedo enfrentar a sus hijos. Son cobardes, cobardes morales. Se dan miedo a enfrentar a sus hijos y correrlos de la casa si no viven bajo reglas morales. Por ejemplo, los que los dejan vivir viviendo juntos. Les da miedo. Es más, cuando se permite caminar en la inmoralidad de las tinieblas, se corre el riesgo que los jóvenes se vayan por un escalón resbaloso de más y más inmoralidad. Por ejemplo, si una jovencita resulta embarazada por la inmoralidad de esos jóvenes, ¿sí? A eso recurren al aborto, ¿sí? La inmoralidad desenfrenada se presta a más y más inmoralidad. Es una cadena de inmoralidad. Mirándole, pero qué privilegiados somos nosotros con el don de la confesión. Privilegiados con el don de la confesión. Que le pone un freno al pecado. Le pone un freno al pecado. Le pone un freno a la inmoralidad. Con la misericordia que abunda en Cristo Jesús. Nosotros somos privilegiados, súper privilegiados, de oír las palabras dirigidas personalmente a nosotros en la confesión, a mí y a ustedes. Absuelve tus pecados. Privilegiados de oír esas palabras dirigidas personalmente al pecador. Benedicto cuenta de un sacerdote. Era prisionero de guerra en un tiempo bajo los rusos comunistas, y se le arrima un ministro protestante, ministro no católico, protestante, se le arrima y le dice, me quiero confesar. El sacerdote queda sorprendido, le dice, ¿por qué conmigo? ¿Por qué conmigo? Responde el ministro protestante, responde, no quiero un consuelo, quiero ser absuelto de mis pecados, no quiero un consuelo, quiero ser absuelto de mis pecados. Que esas palabras de certeza, garantía de perdón de sus pecados, autorizadas por Dios, palabras que acabo de repetir, te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Quería oír esas palabras. Nos recuerda, Cristo ofrece infinitamente más de lo que puede ofrecer un psicoterapista que hace sentir al cliente muy bien, ¿sí? Le que trata de elevar sus sentidos de autoestima. La jovencita que se desahogó conmigo, con que comencé esta charla, contó que el día que se emborrachó, intoxicó con licor y marihuana, ese día había ido al salón de belleza. Iba al salón de belleza, ¿sí? Se quería arreglar, ¿sí? Un buen peinado, ¿sí? Digo que con el sentido de que quería levantar su autoestima, quería sentirse bien en sí misma. A fondo, ¿qué es lo que quería? A fondo quería el amor, buscaba el amor. Muchos sacerdotes pueden contar de ocasiones donde el pecador suelta la carga de sus pecados, suelta la carga de pecados de años, suelta tu pasado de culpabilidad, de guilt, como dice en inglés, lo suelta, ¿sí? En la confesión y siente un alivio, parece que está caminando por las nubes, por exagerar, una paz que lo lleva a lágrimas que corren sobre las mejillas de la persona, lo llena esa experiencia de exultación y alegría. Se siente la persona nacida de nuevo. Ese es el pecador arrepentido, que experimenta la misericordia de Cristo. El único que experimenta la misericordia de Cristo, el único que puede borrar la culpabilidad del pecado. La persona que descubre, he sido sanado. Y es más, soy amado personalmente, profundamente por Jesucristo. No sé si la jovencita conoce algo de eso o no. No sé. Pero a fondo pienso, a fondo en su corazón, eso es lo que anhela por experimentar. La misericordia y el amor de Cristo. Jesucristo, el cual nos redime, el cual nos libera de las cadenas y de las tinieblas del pecado. Dios los bendiga. Sigamos caminando juntos, mano en mano, a la conversión de esta cuaresma, para llegar a la gloria de la resurrección con corazones puros el día de la Pascua. Que así sea, Padre. Muchas gracias. Gracias por esa reflexión, esa
mensaje que nos ha traído el día de hoy. Muy interesante. Le damos las gracias. Con mucho gusto. Sí. El privilegio es mío. Amén. Ok. Bueno, pues que tenga un bonito día y pues aquí le seguimos pues esperando para la próxima. Le agradecemos nuevamente por ese tiempo que ustedes están ocupados y pues, ¿verdad? Es valioso el tiempo. Ok. Sí, con mucho gusto. Amén. Sí. Dios les bendiga. Igualmente, que pase Ok. bonito día. Gracias. Hasta pronto. Ok.